Entonces pregunta a ver cuál. Fecha de nacimiento. Mira, 23 de enero de 1911. Nombre de los padres. Carlos Armas Garviras y Rosario Méndez de Armas. ¿Sus padres eran músicos? Ambos. ¿Qué instrumentos ejecutaban? Mi padre piano y clarinete y mi madre pianista. ¿Pianista? Sí. ¿De estudiar dónde? Seguramente ella tuvo una educación que le dio en un colegio de Curazao. Ah, ella es extranjera. No, ¿De dónde es? ¿De aquí? Era caraqueña. Ah, Nacida en Guatire. ¿Y su papá? Mi papá era nacido en Maracaibo, en Estados Unidos. ¿Y tomó estudios a dónde? ¿Mi papá? Sí. En Maracaibo. ¿Maracaibo? Sí. Ajá. Era además ingeniero electricista. Ah, ya. ¿Y sus hermanos? ¿Tiene hermanos? ¿Él? ¿Usted? Yo sí. ¿Cuántos hermanos? 4 hermanos más, de los cuales han muerto 2 y no me quedan sino 2. ¿Cómo se llama su hermano? Una se llama María Armas de Martínez y la otra Ángela Armas de Cárdenas. Los otros 2 murieron. ¿Y son músicos ellos? Los actualmente vivos, no. La mayor, que es María, estudió piano aquí en San Cristóbal con don Nicolás Constantino, que fue director de la banda del Estado. Pero no continuó después, como abandonó el instrumento. ¿Nicolás Constantino tenía alguna escuela de música aquí? Fue director de la banda, llevaba clases particulares en casas de familia. Ah, ya. Fue uno de los organizadores de la banda oficial de conciertos de aquí de San Cristóbal. Era de nacionalidad italiana. Sí. ¿Cómo se le hiciste? Bueno, desde muy pequeño, pues, oyendo a mis progenitores, la música, pues, la aficionó. ¿Con qué instrumento? ¿Con qué instrumento se inició? No, a mí siempre me había gustado bien. Creo que no pude desde temprana edad dedicarme al piano. Pero ya muy tarde. Y no tuve profesores iniciales. Sino, como se puede decir, pues, cuando me di cuenta. Hasta después en San Cristóbal, cuando llegó Ramón Rivera, que se empezó más o menos a revivir el entusiasmo musical aquí con la fundación de la Orquesta Pro Arte, ¿verdad? Y Ramón Rivera, que había terminado su curso de violista y violinista. ¿Para qué año sería eso? Eso sería para finales del 39, principios del 40. Pues entonces vi la oportunidad de hacer algunos estudios, porque el instrumento me había gustado siempre. Y empecé a estudiar. ¿Empezó a estudiar con qué profesor? ¿Con Rivera y con Ramón Rivera? Con Ramón Rivera. Bueno, yo había estudiado con otros que me había dado unas clases. ¿Cómo se llama? Ángel María Cosa. Un violista pequeño. ¿Aquí en San Cristóbal? En Cúcuta. ¿Qué edificio? ¿El edificio arte de qué se empezó a estar reflejado? En el edificio de arte de Cúcuta, en el edificio que fue destruido la banda de transporte de Estado. Claro, que sí graba bien. Entonces, la escuela de música existió en ese local que fue aquí dentro de estudio de la banda del Estado. Entre las carreras 8 y 9, pero la calle no me recuerdo exactamente cómo. Y después, creo que pasó al edificio ese diagonal al palacio del gobernador. Y después seguramente pasó a una casa de universidad, pero el Colegio Católico, por ahí. Y después volvió para allá. Y yo recibí clases, las últimas clases, el último estudio que hice fue con el profesor Andrés Sandoval. Yo me daba las clases ahí, eso fue de los años 65, 66, 67, por ahí. Cuando usted empieza a estudiar con Ramón Rivera, ¿doña María ya estaba ahí? Sí, ella estaba, pero era integrante de un orfeón que se estaba fundando. Más no era directora. ¿En qué año sería eso? Eso sería a principios del 40, del año 40. ¿Y la creación de la escuela de música sería para qué año? ¿En realidad en qué año empezó?
Bueno, de acuerdo con lo que yo escribí, eso sería por ahí en marzo de 1942. Seguramente el doctor Gabriel Montilla ya había dictado algún decreto, pero tal vez no se llevó a la práctica, o era una escuela de bellas artes, algo así. Pero propiamente la escuela de música, la cual yo estudié, fue la creada por el mayor Francisco David Arbelo en el año 42, que yo recién había un escrito que hice en marzo de 1942. Donde hoy existe la joyería Narváez no existía ninguna escuela, ¿no? Yo no lo recuerdo, puede ser que hubiera existido, pero durante mi ausencia de todas. Pero en la época, cuando estaba Ramón y Rivera, no había nada por ahí, aparte de eso, no había ninguna escuela por aquí. No recuerdo. No existía ninguna escuela, esta fue la primera escuela que hubo en esta. Por San Cristóbal, porque pudo haber seguramente otra, tal vez muy remota, porque eso es muy bonito. Después usted se traslada para San Antonio, me había dicho, ¿no? Yo me fui para San Antonio el 1 de enero de 1945. Ajá, y su actividad a nivel musical en San Antonio. Bueno, tuve bastante actividad musical allá y hasta fundé una escuela de música. ¿Cómo se llamaba la escuela? Bueno, se llamó Escuela de Música de San Antonio. ¿Para qué época? ¿Para qué año? Eso fue por ahí en el año 53 o 54. Y se fundó llevando a los profesores estos que estaban aquí, Tomaso Romano y Horacio, un profesor de violín y un profesor de piano, o viceversa, un profesor de piano y un profesor de violín. Eran los únicos profesores, ¿verdad? Ellos daban piano, acordeón, solfeo y violín. Bueno, desafortunadamente esa escuela desapareció porque no hubo recursos para sostener. Entonces, pues, ¿Como para qué año más o menos tuvimos que cerrarse la escuela? la escuela no tuvo una vida más de un año. Y después, yo participé en la fundación de la Casa de la Cultura de San Antonio, que gente que están haciendo un edificio. ¿A qué orquesta perteneció usted a aquí en San Cristóbal? Y aquí de San Cristóbal, pues, en la orquesta de la Junta Provincial. ¿La dirigía? No, la dirigía Luis Felipe Ramón y Rivera. Y estuvo también José Clemente Celaya. Y yo tenía un pequeño conjunto que llamé el conjunto del ritmo, en el cual tocaba yo con trabajo. ¿En qué año? En 40, 41. No, usted fue el fundador de esa orquesta. De ese conjunto del ritmo. Estaba José Hernández, Carlos Ruiz, un hermano mío, Carlos Armas, y mi persona. Actuábamos en la Buen Táchira, estábamos por ahí. Y después, últimamente fue la orquesta de esas cuerdas de la montaña, que grabamos un long play y tuvimos 2 actuaciones en Caracas. ¿Quién Y la aquí dirigía? ¿Quién la dirigía? la dirigía el maestro Ezequiel Rivas. ¿Ezequiel Rivas como para qué año? Eso es más bien de reciente, muy reciente, eso por ahí fue en la década de 70, 72. ¿Y en San Antonio perteneció a alguna agrupación? No, en San Antonio, ¿Su esposa, el nombre de su esposa? Ramona Rojas, ¿Es músico? cantante. ¿Cantante? Sí. ¿Ha realizado estudios en nivel musical? Bueno, no mucho, muy buena. ¿Y sus hijos? Hijos tengo 2 que sí son aficionados a la música. ¿Cómo se llaman sus hijos? El uno se llama Virgilio Armas, pianista, Ajá. y el otro se llama Carlos Armas, guitarrista. Ajá. ¿Y otros hijos? Gladys, la mayor, que estudió algo de piano. Gladys, el nombre de... Gladys, Teresa Armas. Y los demás son músicos. Todos los nombres de ellos. Ah, no, son bastante largos. Ah, No son sino tres músicos, pero en total de hijos son cuántos? 12. 12. ¿Qué otra cuestión? ¿Qué estudios que usted realizaba a nivel musical? Bueno, estudié primero como le digo, con Ramón y Rivera, empecé a estudiar más amplio. Después estudié con un gran profesor que estuvo aquí en San Cristóbal, que también dio clases en la academia, se llama Alberto Flamini Cortés.
profesor de violín, muy buen violín. Después estudié con este Toracio. Después estudié con el doctor Werner Teja, un alemán. ¿Pero tú les enseñabas aquí en la escuela? Muy buen violinista también y pedagogo, alemán. Él murió en Caracas, en Maracaibo. Y últimamente pues, estudié con el maestro Andrés Sandoval, a quien estimo bastante y reconozco que es un gran músico y un buen profesor. Y nos hace falta siempre. Entre composiciones. Bueno, composiciones son muy pocas las que tengo. Soy autor de varias piezas de música regional. ¿Como cuál? Bueno, tengo Lidia Tachirense, Anginita, Montebello, Cuerdas de la Montaña, Cantos de mi Tierra, ¿qué otro de música regional? A una flor andina, por ahí, algunas otras canciones del tiempo de bolero. Me he dedicado ahora a dos tipos de música, que es oír mucho música clásica y tratar de aprenderla, de estudiar algo, y además cultivar siempre la música regional, porque la música del Táchira es supremamente bella. Todo el Táchira, por todas partes donde usted camina el Táchira, surge el motivo musical táchirano, en los campos, en los pueblos pequeños, en todas partes. Yo he conseguido que la música del Táchira tiene muchos amantes. Lo que pasa es que no se ha canalizado obviamente por la educación, pero que además es inmensamente bella. Yo la amo, porque yo digo siempre que amo la música porque me anima a vivir y creer en Dios, y la música táchirana es espléndidamente bella. ¿Qué mensaje le daría usted a los músicos del Táchira? Hay muy buenos músicos, y yo los admiro mucho, muy buenos músicos. Yo creo que en Táchira puede llegar a ocupar un gran lugar de preeminencia dentro de la música del país, porque aquí se estudia la música y hay valores musicales. Lo que pasa es que hay que trabajar, porque la música no es una cuestión así de soplar y hacer botellas, como dicen, sino hay que dedicarse. Y eso es lo que hay que animar a la gente que estudie y que trabaje. Se presenta una situación difícil, una partitura, hay que vencerla. Hay que vencerla y creer en Dios y amar la vida y amar la música. Yo admiro mucho a los músicos que a los colegas, aunque no sea yo un profesional. Les digo colegas por cariño, por amistad, por fraternidad, pero no puedo decirles colegas porque soy un profesional, sino prácticamente un aficionado, pero defiendo nuestra música y la amo y la admiro. ¿Una escuela de música? No, era estudiante en el liceo, en el año 36. En el año 36. ¿Pero por qué aquí aparecerá el año 37 estos datos? Aquí aparece en esta revista, por este lado, el año 37. Muchas gracias. Mire, esta es una revista que es Bodas de Plata de la Academia. ¿Qué estaba haciendo ella, María? Estaba estudiando bachillerato. Bachillerato.
qué aquí el instituto le darían esos 300 bolívares mensuales en el año 37, donde aparece aquí, 1937. La escuela de música. ¿Pero cuál escuela? Ahí existía. Pero es que en el 37 todavía no había llegado Luis Felipe Ramón y Rivera. Bueno, él fue director de la academia, no de la escuela. Un señor Hipólito Borrero. Profesor. Después, algún día debió ser directora de la academia, ¿no? Pero después. Sí, eso ya fue después. Me gustaría, profesor, de que usted nos dijera lo que usted sabe de la escuela de música. No sé nada. Pero ¿sabe en qué lugar estaba? Que antes de estar en el edificio Arte y Oficio, la dirección. Estuvo aquí en el Parque Sucre, estuvo una vez. Y estuvo aquí frente a la catedral, diagonal con donde era la notaría. Donde estaba el colegio San Cristóbal, ¿cómo se llama el colegio? Sí, eso ya es antes. Es después, perdón. Pero primero estuvo en la escuela de Arte y Oficio, el edificio Arte y Oficio, donde es ahorita el Alberto Adriano. Pero antes estuvo en otra parte. No sé nada. Pero entonces en el 37 sí estaba doña María, pero ella lo que era una alumna. Ella está de alumna, ¿De qué liceo? ¿De qué liceo? Simón Bolívar. Ah, ya, pero ella no tenía ningún contacto con la música, no hacía nada de música. No, nada de música en ese entonces. ¿Usted sabe quién llamó a Luis Felipe Ramón y Rivera a Caracas para que lo nombraran director? Que era posiblemente Rivera Usetti, se le comandó al gobernador que lo llamara. El gobernador debía ser el doctor José Bel Montilla. Sí, por tiempo de estar. Rivera Usetti debió ser el que recomendó a su pariente. Esa era una de las cosas que yo quería aclarar. Sí, eso es todo. Bueno, muchísimas gracias. Sí. La secretaría cuando eso era mi papá. Pero yo dije un discurso sobre él en estos días. Y él me regaló el oficio que firma mi papá para